Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Les saludamos, hermanos, desde el Rincón de Apologética para seguir conociendo más la raíz apostólica de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la llamamos a la iglesia católica apostólica? Pues la iglesia que el Señor Jesucristo fundó tiene por columna, por base a los apóstoles. En Efesios capítulo 2, verso 20 dice: ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles. Estas 12 columnas, fundamento de la iglesia, que el mismo Señor Jesucristo decidió edificar en San Mateo capítulo 16, verso 18. ¿Y por qué razón el Señor Jesucristo decidió edificar una sola iglesia y no 2 ni 3 iglesias? Pues para que no haya confusiones en la enseñanza, en la doctrina y en la tergiversación del evangelio. Pues Gálatas 1:7 dice que hay un solo evangelio, pero hay personas que tergiversan este evangelio. Existen varios grupos fuera de la unidad con los apóstoles que están predicando sobre Jesucristo, respecto a Jesucristo, pero doctrinas erróneas. En San Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante, Jesús preguntó a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Algún grupo está diciendo que Jesús es Juan el Bautista. Otro grupo está diciendo que Jesús es Jeremías. Otro grupo que Jesús es Elías o algún otro profeta. Todos estos grupos que están hablando de Jesucristo no están en la verdad. No están diciendo una doctrina verdadera. Salió entonces Pedro y dijo, como cabeza suprema de la iglesia, ¿quién es realmente Jesús? Declara que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Y sobre esta verdad Jesús edificó una iglesia. Sobre la piedra. ¿Quién es la piedra? En San Juan capítulo 1, verso 40 al 41. Simón, que fue llamado por Jesucristo, le cambió su nombre a Cefas, que significa piedra. Y sobre esta piedra el Señor Jesús decidió edificar su iglesia. Por eso la llamamos a la iglesia cristiana católica, que es apostólica, por basarse en los apóstoles, en la doctrina apostólica. Enseña la misma doctrina que los apóstoles enseñaron. Y los apóstoles, según el Nuevo Testamento, son 12 que definitivamente fueron llamados por el Señor, y son aquellos que no abandonaron a Jesús cuando el Señor les indicó que debían comer su cuerpo y su sangre. Hubieron muchos discípulos, seguidores del Señor, pero que luego lo abandonaron. ¿Y por qué? Porque el Señor en San Juan capítulo 6, verso 51 en adelante, presentó una doctrina sobre la Eucaristía, sobre el cuerpo y la sangre que debían comer los apóstoles y los que creen en el Señor Jesucristo. En el verso 53 ha dicho: les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. En el verso 55, el mismo Señor Jesús deja bien en claro que esto no es símbolo, como se está diciendo fuera de la iglesia apostólica. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Los grupos que se apartaron de la iglesia del Señor, de la iglesia apostólica, en San Juan 6:52 decían de esta manera, discutiendo: ¿cómo puede este darnos a conocer, a comer su propia carne? En el verso 60 del mismo capítulo, al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esta enseñanza es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Y esto que no quisieron hacerle caso al Señor Jesús y a la doctrina de la Eucaristía, la presencia real de Jesús en el pan y en el vino, en el verso 66. Desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él.
Jesús le preguntó a los 12 discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro, como cabeza apostólica, responde por los demás apóstoles, diciendo, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo aquí en esta iglesia está la verdad plena. Estos que se quedaron, no se quedaron porque entendieron, se quedaron porque creyeron. Y en estos grupos de los que creyeron encontramos hoy que vamos a estudiar a 3 apóstoles. Y uno de ellos es Santiago el Menor, que vamos a conocer en este estudio. También a San Felipe y al otro apóstol del Señor llamado San Bartolomé. ¿Quién fue Santiago el Menor? Fue hijo de Alfeo. Es apodado el Menor. ¿Para qué lo apodaron? Para distinguirlo del otro Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, a quien también se lo llaman Santiago el Mayor. Santiago el Menor aparece en el 9º lugar en toda la lista de los apóstoles, que la encontramos en San Mateo capítulo 10, verso 3, San Marcos capítulo 3, verso 18, Lucas 6, verso 14 y Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 3. La tradición siempre lo ha identificado con el hermano del Señor, según la Sagrada Escritura que encontramos en San Marcos capítulo 6, verso 3. Es también mencionado por San Pablo en su carta a los Gálatas. En su capítulo 1, verso 19, se le identifica también con aquel Santiago a quien se le aparece el Señor resucitado, según la palabra de Dios que encontramos en 1 Corintios capítulo 15, verso 7. Este Santiago el Menor, amados hermanos, es el autor de la carta del Nuevo Testamento que lleva su nombre, la carta de Santiago. Este siervo de Dios gozaba de gran autoridad en Jerusalén, prueba de lo cual es que San Pedro le manda a anunciar su liberación en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, verso 17. Junto con Pedro también, Pablo y Bernabé, Santiago el Menor toma la palabra en el concilio de Jerusalén, que encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, propiamente en el verso 3 al 21. Fue el primer obispo de Jerusalén. Con él queda a cargo la iglesia de dicha ciudad, luego de la dispersión de los apóstoles por el mundo. ¿Por qué se dispersaron los apóstoles? A causa de la persecución que encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, verso 1 en adelante. También, como se le conoce hermano del Señor a Santiago el Menor, es decir, pariente cercano del Señor Jesucristo, se le suele también representar con rasgo parecido a Cristo. Según algunos autores, se le parecía tanto que fue por eso Judas Iscariote tuvo que darle beso al Señor para que sus captores puedan reconocerlo. La tradición dice que Santiago el Menor fue muerto por orden del sumo sacerdote Anás II o Anás II. Le ordenó renegar de Jesús, pero Santiago, que estaba en lo alto del templo, aprovechando la concurrencia de mucha gente, se puso a predicar el evangelio. Al escuchar la predicación del evangelio, que estaba anunciando a un Jesús muerto, pero que volvió a la vida resucitando de entre los muertos, los fariseos y escribas se llenaron de furor, y uno de ellos lo empujó desde lo alto. Santiago no muere de golpe, sino que es apedreado mientras rogaba a Dios de rodillas por sus asesinos. Como tardaba en morir, es golpeado en la cabeza con una masa por un soldado. Su fiesta se celebra en el día de hoy, en nuestra actualidad, el 3 de mayo, junto con la del apóstol San Felipe. Se le representa con un libro por haber sido autor de una epístola del Nuevo Testamento, y también con ornamentos episcopales por haber sido el primer obispo de Jerusalén. Bendito sea Dios
Esta es una biografía del apóstol Santiago el Menor, quien fue testigo mártir de nuestro Señor Jesucristo por derramar su sangre en favor del Evangelio, de quien hoy nosotros somos herederos. También el otro apóstol, la otra columna de la iglesia cristiana, católica, apostólica, es San Felipe. San Felipe aparece en el quinto lugar en las listas de los apóstoles, que la encontramos en el Evangelio de San Mateo capítulo 10 verso 3, de San Marcos capítulo 3 verso 18, San Lucas capítulo 6 verso 14 y Hechos de los Apóstoles capítulo 1 verso 13. San Felipe era originario de Bethsaida y de profesión pescador. Junto con Andrés son los únicos que tienen nombres griegos entre los apóstoles. San Felipe es llamado por el Señor al grupo de sus discípulos al día siguiente de haber llamado a Andrés, Juan y Pedro. La corroboramos y confirmamos en San Juan capítulo 1 versos 43 al 44. San Felipe es quien invita a Natanael a conocer al Señor en San Juan capítulo 1 verso 45. Tiene otras intervenciones significativas en el Evangelio. El día de la multiplicación de los panes, el Señor, para probar su fe, se dirige a él preguntándole, ¿dónde comprarían pan para tanta gente? En San Juan capítulo 6, versos 5 al 7. Es a San Felipe a quien se dirige también los extranjeros deseosos de conocer al Señor Jesucristo, que la encontramos en San Juan capítulo 12, verso 20 al 22. Y por medio de la intercesión poderosa de San Felipe, estos extranjeros pudieron llegar hasta el Señor Jesucristo. Esta intercesión que ya está precediendo en la vida de San Felipe y cuando el Señor Jesús también estuvo sobre la tierra corporalmente, sigue hasta el día de hoy vigente. La intercesión de San Felipe, de Santiago el Menor y de los demás apóstoles. Es este siervo de Dios el que le pide al Señor también en la última cena que le muestra al Padre. San Juan 14, 8 al 11. Señor, muéstranos al Padre y eso a nosotros no basta. A lo que el Señor le había respondido, Felipe, ¿cuánto tiempo estoy con ustedes? Quien me ve a mí, ve al Padre. Pues Jesús es la personificación del Dios Padre. El Dios Padre, por medio de su Hijo, se hizo carne para que podamos nosotros tener un Salvador por medio del sacrificio de nuestro Señor en la cruz, a quien San Felipe dedicó su vida para predicar el Evangelio en las regiones de Frigia, actualmente Turquía, y Escitia, actualmente Moldavia, Ucrania, Hungría, y él de Rusia. Este hombre de Dios, este apóstol, fue martirizado y muerto en Hierápolis. Su martirio consistió en ser crucificado y apedreado. Posteriormente su reliquia se traslada a Roma, donde la iglesia cristiana, católica y apostólica tiene su sede, su base en el Vaticano. Su fiesta se celebra el 3 de mayo, junto con la fiesta de Santiago el Menor. Ambos apóstoles comparten la fiesta debido a que en el siglo IV el Papa Julio II edificó en Roma una gran basílica. En esa Roma donde se edificó la basílica en honor a estos dos apóstoles, hoy se conoce la basílica de los 12 apóstoles. El templo fue remodelado en los siglos VI y en el siglo XV. Hasta entonces podría leerse una dedicación a Santiago y a San Felipe en la basílica. En el año 1873 se descubre bajo el altar mayor un altar del siglo VI, conteniendo reliquia de 2 esqueletos, un trozo de diente que encajaba perfectamente con otro en la reliquia de la cabeza de Santiago, conservada en la catedral de Anco. Como la iglesia había sido dedicada a Santiago y a Felipe conjuntamente,
se concluyó que el otro cuerpo era el de San Felipe. La iglesia había sido dedicada 1 de mayo y esa pasó a ser la fiesta común de ambos apóstoles, siendo trasladada en el año 1969 a la fecha del 3 de mayo. Este otro hombre de Dios, apóstol del Señor Jesucristo, que también una columna pilar de la iglesia católica, derramó su sangre dando testimonio del Señor Jesucristo, siendo mártir. Y este tercer apóstol que hoy vamos a conocer y analizar es San Bartolomé. ¿Quién fue este varón? ¿Quién fue este siervo, apóstol y obispo que el Señor Jesús había escogido? San Bartolomé, cuyo nombre significa hijo de Talmai, nombre hebreo antiguo, es mencionado en el sexto lugar en las 3 listas de los apóstoles que se encuentra en los evangelios sinópticos de San Mateo capítulo 3 verso 10, San Marcos 3 18, San Lucas 6 14, y aparece en séptimo lugar en la lista de los hechos de los apóstoles que encontramos en Hechos capítulo 1 verso 13. El nombre de Bartolomé podría no ser propio, sino que puede haberse agregado para distinguirlo como hijo de Talmai. Muchos eruditos que estudian la Sagrada Escritura identifican con Natanael, que encontramos su llamamiento en San Juan capítulo 1 verso 45 al 51. Dado que, como se dijo, Bartolomé puede no ser un nombre propio, además el nombre Bartolomé nunca aparece en el Evangelio de San Juan, y Natanael no se menciona en ninguno de los evangelios sinópticos. Por otro lado, en la lista de San Mateo y San Lucas está junto a Felipe, lo que concuerda con el hecho narrado por San Juan de que Felipe era un viejo amigo de Natanael y fue él quien se le presentó a Jesús en San Juan capítulo 1 verso 45. Natanael también se encuentra en la aparición de Cristo resucitado en la costa del mar de Tiberíades, junto con varios apóstoles cuyos nombres son mencionados y otros 2 discípulos en San Juan capítulo 21 verso 1 y su siguiente. La palabra apóstol no aparece en el Evangelio de San Juan, y siendo que en este Evangelio San Juan se refiere a los apóstoles corrientemente como discípulos, Natanael es pues uno de los 12, al que los evangelios sinópticos llaman Bartolomé. En efecto, en el evangelio de la fiesta de San Bartolomé, en San Juan capítulo 1, verso 45 al 51, se narra el llamado de Natanael. Según el martiriologio romano, San Bartolomé predicó en la India y en Armenia, donde sufrió el martirio. Fue desollado vivo y luego decapitado por el rey Astiages. De acuerdo a la tradición, este martirio ocurrió en Abanópolis, en la costa occidental del mar Caspio, después de haber predicado también en Mesopotamia, Persia y Egipto. A causa de su martirio, a menudo se le representa en el arte como despellejado y teniendo su propia piel en la mano, tal como en el juicio final de la Capilla de Sixtina, que se encuentra en el Vaticano. Bendito sea Dios. Y hoy tenemos la reliquia de San Bartolomé, que fueron enterradas en la isla de Lipara. Eventualmente fueron trasladadas a Benevento, Italia, y luego fueron llevadas a Roma por orden del emperador Otón III en el siglo X. Ahora se encuentra en la iglesia de San Bartolomé, en la isla San Bartolomeo del río Tíber. Su cráneo se venera en Frankfurt del Main, ciudad alemana, de la que el apóstol es patrono. La fiesta de San Bartolomé se celebra el 24 de agosto. Se le suele representar llevando un cuchillo, instrumento de su martirio. Estas 3 columnas de la iglesia cristiana apostólica que hoy conocemos son base y pilar de nuestra fe. Lo que ellos propagaron y cumplieron el mandato del Señor Jesucristo. A través de ellos la iglesia se convirtió en una iglesia católica, pues cumplieron lo que Jesús ordenó en Mateo 28, 19.
vayan por todo el mundo. En Marcos 16:15, para que el evangelio se predique por toda parte. En Hechos 1:8, hasta los confines de la tierra. Y ellos propagaron, testificaron el evangelio de Jesucristo con su vida y testimonio hasta derramar su sangre. Por eso hoy la iglesia cristiana se llama apostólica, porque tenemos a estos testigos que hasta hoy sigue predicando en toda parte del mundo. Amados, que Dios bendiga su vida en el nombre poderoso de Jesús y de la Santísima Virgen María.